Abba Kadosh, delante de tu presencia nos encontramos, hoy nos reunimos en esta plataforma para recibir de tu palabra. Queremos hoy en esta hora escuchar solamente tu voz y tu palabra. Úsame, usa mis labios, Adonai. Yo te he pedido, Padre Celestial, que sea un instrumento en tus benditas manos, que no sea la parte humana la que hable, sino que sea tu Ruach HaKodesh el que hable y dirija nuestras palabras. Y que cada uno de los que estamos conectados en esta reunión podamos sentir tu shalom, podamos sentir tu paz. Queremos hoy en esta hora recibir tu paz, recibir tu bendición, Berajot. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. A todos mis hermanos que están conectados y los que se vayan a conectar, ayúdales, Adonai, para que podamos comprender estas palabras que tú tienes de parte de tu corazón para nosotros. Ayúdanos a aplicarlas a nuestra vida, porque sabemos que a lo mejor como seres humanos cometemos torpezas, tenemos debilidades, pero por eso es que estamos aquí. Estamos para recibir tu palabra y tu palabra nos corrige. Es útil para instruir, para corregir, para restaurar incluso. Así que ayúdanos, Adonai, a corregir nuestras vidas. Este es el propósito de estas enseñanzas. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Que nuestros corazones estén dispuestos en esta hora y apercibamos la palabra del Eterno. Esta es la clase número 4 del crecimiento espiritual. Estamos llevando dos vertientes en este discipulado, el crecimiento bíblico y el crecimiento espiritual. Y en esta ocasión vamos a abordar la clase número 4 y quiero recapitular de manera breve, haciendo una sintetización muy rápida de estas clases. En la primera clase, como introducción, vimos que la senda de los justos o la senda de los rectos, Mesilat Yesharim, es una senda que va de forma ascendente, de forma hacia arriba. Dice Proverbios capítulo 15 que el camino del entendido es hacia arriba. Cuando dice que el camino del entendido es hacia arriba, no debemos pensar que es como una teletransportación de que estoy aquí en la tierra y de repente aparezco allá arriba en los cielos y que así conseguí avanzar en este caminar. No es por arte de magia, no es teletransportación. Es decir, estoy en un lugar y de repente aparezco en el otro. Hay que caminar, hay que transitar. El camino es hacia arriba. ¿Qué significa? Que hay que dar pasos hacia arriba. Incluso el mismo versículo que les acabo de compartir dice que es con esa intención para apartarnos del Seol abajo. Cada vez que yo tomo una decisión en la vida, lo estoy haciendo para elevarme espiritualmente hablando. ¿De acuerdo? Ese es el camino del entendido, hacia arriba. Y pusimos, por ejemplo, que cuando nosotros caminamos en una pendiente, tenemos que imprimir más esfuerzo que cuando vamos de bajada. Cuando vamos de bajada incluso es hasta por inercia, ¿no? Simplemente dejamos ahí bajar nuestro cuerpo, que el mismo peso de nuestro cuerpo vaya bajando y nosotros solamente vamos incluso hasta como frenando para no trompicarnos y caer. En la vida así es justamente. Cuando vamos hacia arriba, cuando queremos alcanzar la Kedushá está en un punto alto, en una cumbre, la santidad. Esos son los niveles altos de espiritualidad. Si queremos conseguirla, tenemos que dar pasos hacia arriba y tenemos que imprimir esfuerzo. No es fácil alcanzar la Kedushá incluso. No es fácil. Tenemos que esforzarnos. Si queremos no alcanzar la Kedushá, y queremos vivir como el mundo lo hace, como el mundo vive, pues simplemente ponemos neutral en la vida y que el mundo nos arrastre y será re fácil, ¿verdad? Que el mundo nos lleve hacia abajo. Pero si nosotros queremos alcanzar Kedushá, si realmente la necesitamos, si la queremos en nuestra vida, entonces tenemos que dar pasos hacia arriba y hay que imprimir esfuerzos. Digo, si realmente la queremos, yo creo que sí la queremos. Todos estamos en esta clase porque queremos alcanzar Kedushá. Y no solamente por eso, porque también las Escrituras nos dice y nos advierte en el libro de Hebreos capítulo 12 que sin santidad nadie podrá ver al Adón. Nadie podrá ver al Adón sin la Kedushá, sin la santidad. Entonces, si nos está advirtiendo que la necesitamos, que la requerimos, hay que imprimir esfuerzos. Ese es el primer punto que vimos en la clase. También vimos que necesitamos un objetivo de vida, un propósito. ¿Para qué fuimos creados? Fuimos creados para su gloria. No hay otro objetivo de vida más que agradar al Abba Kadosh. Así que todas las decisiones que nosotros vayamos a tomar tienen que ser en función de eso, agradar al Eterno. Mi decisión que yo tome tiene que elevarme espiritualmente hablando.
Si la decisión que yo estoy tomando el día de hoy no me eleva en ese camino, en esa senda, entonces no tiene caso que yo esté tomando esa dirección o ese camino. ¿Correcto? Ahora, ese es en el siguiente punto. También pudimos ver que el primer paso, por lo tanto, a la Kedusha, el primer paso que tenemos que dar es la vigilancia, la seirut en hebreo. Seirut es la vigilancia y pudimos hacer hincapié en que la vigilancia consiste en poner atención a nuestros actos, no a los actos de los demás. El Eterno nos puso a vigilarnos a nosotros mismos, nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, qué es lo que escuchamos, qué es lo que miramos, qué es lo que hablamos, qué es lo que percibimos, todo tiene que ser vigilado por nosotros mismos. Tenemos la tarea y la responsabilidad de ¿qué? De vigilarnos, la seirut. Ese es el primer paso a la Kedushá, ¿cierto? Ahora, en esta siguiente clase, en esta clase que hoy vamos a abordar, vamos a entender el segundo paso. Si ya hemos dado nuestros primeros pasos, ahora tenemos que saber que tenemos que avanzar de nivel, un siguiente peldaño, como lo vimos en esta imagen. Estamos aquí, ahora yo paso para acá y así me la voy llevando hasta llegar a la Kedushá. ¿Cuál es el siguiente nivel? El siguiente nivel se llama Serisut. Serisut, y se los voy a escribir para que ustedes lo puedan pronunciar. Serisut. ¿Qué es Serisut? Ahí está en el chat. Amén. Estoy viendo en el chat que dicen mis hermanos, creo que mi hermana, que cante mi hermano Roberts. Es lo que le estaba diciendo hace ratito. Mi hermano Robert, te toca cantar. Pero ahí dice que está preparando unas alabanzas. El Eterno le da alabanzas, él es compositor. A lo mejor pocos saben que mi hermano Robert es el que compuso la alabanza de la introducción de Lumbrera en el Camino, ¿cierto? Lumbrera en el camino, libertad encontrará. Él es el que compuso la alabanza. Amén. Así que bendecimos su vida. Y mi hermano Robert, pues están diciendo que cantes. A ver si al final nos apoyas con una alabanza. Amén, mi hermano Robert, para que ahorita vayas ensayando un canto. Con la ayuda del Eterno. Amén. La palabra serisut, ahí se la puse en hebreo. De hecho, creo que ya mi hermano Gaber la puso en hebreo. Exactamente. Aquí en el teclado no tengo el teclado en hebreo, pero ahí está. Mi hermano Gaber Lizardo nos ha hecho el favor de poner la escritura en hebreo. Serisut. ¿Qué significa la palabra serisut? La palabra serisut significa diligencia. Entonces, el primer paso fue vigilancia. Ahora es diligencia. Quiero alcanzar la Kedushá, tengo que ser diligente. ¿Y qué significa ser diligente? El ser prestos, el ser responsables en las actividades que nos toca hacer, el trabajar, el ser esmerado, el ser servicial incluso, pronto, prestos. Hay muchas palabras que definen a una persona que es diligente en lo que hace. Actúa con diligencia, es con responsabilidad y prontitud. Interés, imprime interés en lo que hace. Eso es una persona que tiene serisut. Y dice Ramjal que el siguiente paso después de la vigilancia, por supuesto, si se puede ser compaginado, se tiene que hacer. Pero el siguiente paso es la serisut, es la diligencia. Lo que vamos a notar es que la vigilancia, la seirut, lo que vimos la clase pasada, es en torno a todas las cosas que nos son prohibidas. ¿Se dan cuenta? Yo tengo que vigilar en no hacer cosas que prohibidas, cosas que no me conviene hacer. Tengo que ser cuidadoso con lo que hago. Entonces, ¿qué significa? Que la seirut gira en torno de las cosas prohibidas. No hago. Por lo tanto, la seirut es una orden en pasivo. ¿Qué quiere decir en pasivo? No hacer. Me cuido de no hacer. Ahora, la diligencia es una orden activa, porque nos está invitando a hacer, no ahora no hacer, sino qué tengo que hacer, lo que tengo que procurar hacer. Eso es la palabra diligencia. Nos involucra en todas las actividades, en todas las acciones que promueven la espiritualidad. Todo aquello que promueve la espiritualidad lo tengo que hacer. Tengo que ser responsable para que yo pueda crecer espiritualmente hablando. Entonces ya tenemos las dos cosas, los dos primeros pasos. Me cuido de no hacer lo malo y ahora procuro hacer lo bueno.
Y vamos a ver, para ver si alguien me puede apoyar con el primer texto que les quiero compartir, es el Salmo 34, verso 14. A ver, ¿quién le quiere dar lectura? Salmo 34, verso 14. En los Tehilim aparece en el verso 15, pero en las Biblias comunes aparece en el verso 14. ¿De acuerdo? En el verso 14. A ver, ¿quién se anima rápidamente? Yo, hermano. 34. Amén, mi hermana. Dice así: apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Amén. Gracias, mi hermana. ¿Se dan cuenta? Este texto nos presenta las dos posturas. Apártate del mal. ¿Qué sería apártate del mal? Pueden ahí subrayar. Seirut, vigilancia. Ajá. Y luego dice, haz el bien. ¿Qué quiere decir? Por lo tanto, ahora serisut, la diligencia. El mismo texto nos está presentando ambas partes. Apártate, cuídate de no hacer lo malo, pero ahora empieza a hacer lo bueno. Apártate del mal y haz el bien. No puedo yo solamente estar vigilándome en no hacer cosas malas, sino ahora tengo que emprender un camino hacia las acciones buenas. ¿De acuerdo? Ahora tengo que emprender un camino hacia las cosas buenas. Y de hecho, esto nos presenta la estructura de la Torá. La Torá está conformada por 613 mandamientos, 613 normas, regulaciones, preceptos, etc. Mitzvot, 613. Según la cuenta de Maimónides, son 613 mandamientos. Ahora, obviamente, estos 613 no están recargados para una sola persona, porque hay mandamientos exclusivos para las mujeres, hay mandamientos exclusivos para los varones, hay mandamientos exclusivos para los padres de familia, hay mandamientos que son dirigidos a los hijos, hay mandamientos que son dirigidos a los agricultores, a los levitas, a los cuanim, que son los sacerdotes, etcétera, a los jueces, a los reyes. Estos mandamientos se distribuyen a todo el pueblo de Israel, a todos los Bené Israel en sus diferentes posiciones. Pero son 613 mandamientos. Ahora, esta estructura de 613 mandamientos se divide en dos partes. Los mandamientos positivos y los mandamientos negativos. ¿Cuáles son los mandamientos negativos? Los que nos dicen y nos indican no harás. No harás. ¿Cómo empieza el primer mandamiento de Éxodo capítulo 20? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Obviamente el Eterno empieza diciendo yo soy Adonai, primero se presenta y también es contado como mandamiento, ¿cierto? Yo soy Adonai tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, y luego empieza a decir, ya que usó su carta de presentación, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un mandamiento que negativo, porque nos está prohibiendo, nos está restringiendo. Vigila. Ten seirut, cuídate de no tener otros dioses. Eso es seirut, no tendrás, son mandamientos negativos. Y luego empieza a decir, no te harás imagen de ninguna semejanza. También dice, no usarás el nombre de Elohim en vano. No, no, no. ¿Se dan cuenta? Son mandamientos negativos. Pero luego también aparecen mandamientos positivos. Harás. El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo, para que lo guardes, para que lo respetes, para que lo veneres, para que lo guardes. El día de reposo es un mandamiento ¿qué? Es un mandamiento de diligencia, de serisut. Y honra a tu papá y a tu mamá, para que te vaya bien y seas de larga vida. Honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento ¿de qué? De serisut, que es de diligencia. Se trata de hacer. ¿Cuántos mandamientos? Es un buen dato para que ustedes lo apunten. ¿Cuántos mandamientos negativos hay en la Torá? 365 negativos. 365 mandamientos negativos. Y 248 mandamientos positivos. ¿Sale? Esto para que lo anoten. Y también, a forma de acotación y de paréntesis, a lo mejor no tiene mucho que ver con la enseñanza, pero es muy bueno que lo sepan. De hecho, mi hermana Maribel, no sé si está presente hoy en esta clase, pero mi hermana Maribel, después de la clase pasada, que hablábamos acerca de la estructura del ser humano, cómo está constituido físicamente y también cómo está constituido espiritualmente, ella me hacía mandar un mensaje haciéndome ver que ella es médico y que haciendo constatar lo que habíamos platicado en la clase anterior. A lo mejor ella, mi hermana Maribel, siendo médico, puede también constatar lo que voy a decir a continuación.
porque leí, y yo no soy médico, esto simplemente porque yo lo leí y simplemente lo estoy transfiriendo a ustedes. El ser humano tiene 248 órganos. El ser humano, físicamente hablando, tiene 248 órganos. Se supone que están contando los oídos, los ojos, la lengua, la faringe, a lo mejor las cuerdas bucales, los pulmones, el corazón, todo lo que conforman las entrañas, etcétera. Suman o dan por resultado 248 órganos. Y 365 arterias. El ser humano tiene 365 arterias. Son 365 mitzvot negativos y 248 mandamientos o mitzvot positivos y que están relacionados con el cuerpo humano. Esto quiere decir que Akadosh Baruj Hu nos ha diseñado y nos ha constituido físicamente, dándonos una enseñanza de que fuimos hechos para guardar sus mandamientos. Porque aún nuestros componentes, nuestros fragmentos, nuestras porciones en nuestro interior, en nuestro cuerpo, forman 613 componentes para constituir a un ser humano completo. Entonces, imagínense, hay un reflejo de los 613 mandamientos con cómo estamos constituidos. Entonces, quiere decir que tú y yo fuimos creados para eso, para obedecer los mandamientos, tanto de forma de serisut como de seirut, de vigilancia y de diligencia. Amén. Ahora, así como vimos que el primer enemigo, el primer y gran enemigo de la vigilancia es nuestro ego, cuando somos ególatras o egoístas, nos impide ser vigilantes de nosotros mismos. Así como la vigilancia tiene su gran enemigo, la serisut, la diligencia tiene su gran enemigo, su archienemigo. ¿Cuál es el archienemigo de la diligencia? La pereza. La pereza. O la flojera, no sé en qué otros países cómo le digan, pero la flojera. El ser flojos, el ser perezosos, el no querer hacer nada. Ese es el gran enemigo de la diligencia. El no querer, el no tener ganas, cuando la sangre circula tan lento en la persona y no quiere hacer nada. Es perezoso. Y esto es peligroso porque Ramjal dice que nuestra alma se va condicionando por la pereza que sucede en el plano físico. Lo explico. Por ejemplo, la pereza normalmente se evidencia en el plano físico. Me da flojera tender la cama. Me da flojera bañarme. Me da flojera ir a trabajar. Me da flojera lavar los trastes. Me da flojera ir allá. Me da flojera. Normalmente es pereza. ¿En dónde se está evidenciando esa pereza? En el plano físico. Lo terrible es que aunque se está evidenciando en el plano físico, está revelando lo que sucede en su alma. Está adiestrando a su alma a ser perezosa. Porque como en el plano físico él siente pereza, está adiestrando a su alma a comportarse de la misma manera. Por lo tanto, cuando a esa persona se le exige un cambio en lo espiritual, se le exige un avance de nivel en el renglón de lo espiritual, ¿qué va a suceder? Su alma está perezosa porque así fue adiestrada, porque así está condicionada, porque en lo físico, en el plano físico, la persona es perezosa, no quiere ir a trabajar. Le da flojera levantarse para ir a trabajar. Y falta mucho el trabajo, ¿por qué? Porque le dio flojera. Al fin que mi patrón es de buena onda y no pasa nada, pero le da flojera. Le da flojera. Y no en vano, dice la Escritura, vamos a ver lo que dice Proverbios, capítulo 6, versos 6 al 11. Amén. A ver, ¿quién da lectura a esta parte? ¿Me pueden Carlos? Amén. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Amén. Gracias, mi hermano Maggie. ¿Se dan cuenta? No en vano, el proverbista Salomón
Shlomo Amelech está diciendo en este libro lleno de sabiduría, lleno de consejos, le está hablando a los perezosos. Y creo que todos en algún momento dado tenemos un aspecto de pereza. A lo mejor todos en algún momento dado nos hemos comportado perezosamente. O también tenemos en áreas de nuestra vida pereza. Hay cosas que nos dan pereza, flojera hacer y no queremos trabajar en ellas. En eso tenemos que tener mucha atención, porque dice la Escritura, le está invitando al perezoso, mira, observa el camino de las hormigas, que aún las hormigas, no teniendo todo pues todo cómo está constituido el ser humano y todos los intereses que un ser humano maneja, aún así, él se anticipa al invierno y trabaja en primavera y trabaja en el verano y trabaja y recolecta todo su alimento para tener alimento en el verano. Sabe ahorrar. Sabe ocuparse de los tiempos, porque sabe que los tiempos que pueden venir serán malos. Entonces le está diciendo al perezoso, mira, observa a la hormiga y te vas a dar cuenta de que así tienes que ser tú. Y luego le dice, un poco de dormitar, un poco de sueño, de bostezar, etcétera. Así vendrá la reducción de tus fuerzas, pero también así vendrá tu pobreza. ¿Cómo dices? Un poquito dormir, un poquito bostezar, un poquito echar la flojera, un poquito hacer la pereza, un poquito, así vendrá tu pobreza, así vendrá. ¿Por qué dice así? De la misma forma que tú empleaste la pereza, tu pobreza va a ir así, gradualmente. La pobreza del perezoso es de forma gradual, no es de la noche a la mañana se hizo pobre. Un poquito de sueño, así de igual manera. Un poquito de sueño te hará poquito pobre, otro poquito pobre, hasta que estés en bancarrota. Hay personas que a lo mejor pierden sus riquezas, aunque son trabajadores, y pierden sus riquezas porque hicieron un mal negocio, porque a lo mejor fallaron, porque no les salió bien las cuentas, porque tuvieron una mala inversión, etcétera. No sé, algo pasó, la cosecha se les echó a perder, algo pasó, invirtieron y el negocio falló de alguna manera y su pobreza llegó así, de manera repentina. Pero al perezoso la pobreza le vendrá de forma gradual. Así como es perezoso un poquito, no importa, un poquito de sueño, un poquito de dormitar, así vendrá su pobreza. ¿Se dan cuenta lo peligroso que es la pereza? La pereza dicen que es hermana de la ociosidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la pereza, como no te dan ganas de hacer cosas, por lo tanto, ¿qué te lleva a la ociosidad? A no hacer nada. Estar de ociosos es no hacer nada. Y se dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Entonces, fíjense, la pereza, fíjense qué bonito cuadro familiar, ¿no? La pereza es hermana de la ociosidad. Y la ociosidad es madre de todos los vicios. Entonces, familiarmente hablando, ¿qué es la pereza de todos los vicios? La tía de todos los vicios. Entonces, fíjense cómo está advirtiéndonos del peligro de la pereza. Que no haya pereza en tu vida, porque si no te va a orillar a todos los vicios. La persona que es perezosa piensa que se está librando de trabajar, piensa que se está librando de no trabajar, para no trabajar. Ay, no quiero trabajar, y piensa y pone una excusa para no trabajar. Y como puso una excusa para no trabajar, piensa que se libró, pero como la pereza lo lleva a la ociosidad y la ociosidad es madre de todos los vicios, entonces significa que la persona perezosa se convierte en esclava de su Yetzer Hara. Y el Yetzer Hara, que es la inclinación al mal, lo va a llevar a hacer cosas indebidas, cosas que están prohibidas, cosas que son desagradables para el Eterno. Entonces se dan cuenta, quiso librarse de trabajar y no se va a dar cuenta que por quererse librar de trabajar, se va a poner a trabajar y servir como esclavo de su Yetzer Hara. Se quiso librar y no se da cuenta que se va a convertir en un esclavo. ¿Y un esclavo qué hace? ¿A qué lo ponen a hacer un esclavo? ¿A que descanse? ¿A qué lo ponen a hacer a un esclavo? A trabajar. Y sin paga, y sin remuneración, o una remuneración bastante raquítica, no digna de un asalariado, de un trabajo digno. Sin embargo, porque es perezosa, la persona se puso como un amo a su propio Yetzer
Jara, a sus inclinaciones al mal. Y sus inclinaciones al mal lo va a arrastrar en diferentes vicios, en un montón de vicios, físicos e internos. Cuando digo físicos me refiero a vicios que se evidencian públicamente y hay vicios que a lo mejor no se evidencian públicamente, pero están ahí en su interior, que solamente él sabe que tiene esos vicios. ¿Por qué? Porque fue una persona perezosa. Ahora, dice Ramphal también que la pereza se va haciendo un monstruo grandote a medida que nosotros lo vamos alimentando a esa pereza. Se va aumentando, es decir, el obstáculo a la diligencia va aumentando a medida que la pereza se va alimentando de nuestros temores. Por ejemplo, la pereza se alimenta de nuestros miedos. Y es bueno que lo apunten porque lo dice Ramphal. La pereza se alimenta de nuestros propios miedos. Es decir, una persona perezosa pone pretextos para todo, ¿cierto? ¿No? Y vamos a ver qué dice Proverbios 26. Seguimos con el proverbista 26:16. A ver, ¿quién le da lectura a Proverbios 26:16? Yo, hermano, Paola. Amén, mi hermana Pa. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Amén. El perezoso será más sabio en su propia opinión, más que los 7 consejeros. ¿Qué significa esto? Dice Ramphal que tendrá excusas racionales para no hacer las cosas. Cuando dice racionales se refiere, es decir, que él está justificando en sus razonamientos, es decir, no va a poner pretextos irracionales, son pretextos racionales. Por ejemplo, un perezoso no quiere ir a trabajar, ¿por qué será? ¿Cuál será un pretexto de un perezoso para no ir a trabajar? Está lloviendo, por decirlo de alguna manera. Pone un razonamiento lógico. Ah, mira, está lloviendo. No, está lloviendo, me voy a mojar. No, que perezoso. Pero puso un ejemplo lógico. O sea, se valió de un ejemplo lógico que él lo llevó a una razón, que construyó un razonamiento para no ir a trabajar. Está lloviendo. O cualquier otra cosa. Ay, no, por esto, por aquello. Ah, no quiero hacer esto por esto y por aquello. Es decir, el perezoso pondrá un ejemplo de alguna manera racional que lo conduce supuestamente al razonamiento. Y aunque hayan 7 consejeros o 7 hombres sabios diciéndole lo que tiene que hacer, él se va a sobreponer a esos 7 consejos y tiene más excusas que los consejos que le están dando. Es decir, si hay 7 consejeros, los 7 consejeros le dan 7 razones para ir a trabajar. Pero el perezoso se convierte sabio en su propia opinión y va a encontrar 1000 pretextos que le ganan a esos 7 consejos de los sabios para no ir a trabajar. 1000 pretextos y que a lo mejor son racionales, por esto, por aquello, por lo otro. Y entonces se convierte en una persona sabia en su propia opinión. Le gana. Pero estos pretextos, muchas veces, obviamente conducidos por la pereza, dice Ramphal, a veces son reflejo de sus miedos. Reflejo de sus miedos. No quiero ir a trabajar porque está lloviendo. ¿A qué le tendrá miedo entonces? ¿A qué le tiene miedo? No quiero ir a trabajar porque hoy va a ir mi patrón a tal hora. No quiero ir a trabajar porque por esto. Entonces, un razonamiento expresa uno de sus miedos. Y dice, por eso Ramphal, el miedo, la pereza se alimenta de nuestros miedos. Porque es sabido por todos nosotros que el miedo paraliza. Cuando tenemos temor de hacer algo, nos paralizamos. ¿Quieres emprender un negocio y tienes temor? ¿Qué es lo que va a hacer? Te paraliza. Mientras tengas temor, no te vas a arrancar el negocio. Si tú dices, no, pero es que no voy a hacer, no voy a poder hacerla, es que estoy haciendo cálculos y creo que no poder, etcétera, y tú estás con el miedo de fallar, el miedo de equivocarte, el miedo de perder tu inversión, el miedo, ¿qué va a hacer? Te va a detener. Los miedos paralizan. Entonces, la pereza, un mal espíritu, cuando se posesiona de una persona, empieza a absorber tus miedos. Por eso una persona que es perezosa es porque está llena de miedos, de temores. ¿Se dan cuenta? Cuidado. Si tú empiezas a tener miedo por esto, miedo por aquello, va a llegar el espíritu de la pereza y se va a alimentar de todos esos temores para no ser diligente, no ser trabajador, no ser emprendedor y mucho menos no guardar Torah. Porque cuando a la persona perezosa se le dice, necesitas cambiar tu vida, necesitas vivir en santidad, ¿qué va a decir? No puedo. Aunque sepa que lo tiene que hacer. Fíjense, los perezosos saben que tienen que hacer las cosas. No son perezosos por ignorantes. O sea, no son ignorantes. El que no quiere ir a trabajar sabe que tiene que ir a trabajar, pero no quiere ir porque pone una excusa.
La persona que tiene que lavar los trastes, tengo que lavar los trastes, los trastos, los tengo que lavar, pero me da flojera, no tengo, es que esto, aquello, lo otro, y empieza a poner, sabe que los tiene que hacer, sabe que tiene que arreglar su cuarto, sabe que tiene que tender su cama, sabe que tiene que barrer, pero le da flojera, sabe que lo tiene que hacer, pero le da flojera. De igual manera, la persona en su alma sabe que tiene que vivir en santidad, pero ¿por qué no vive en santidad? ¿Por qué no vive en Kedushá? ¿Por qué? Porque su alma está adiestrada a ser perezosa. Y esa pereza hemos dicho que se está alimentando de los miedos internos. Puedo fallarle, no puedo ser, no voy a poder conseguirlo, etc. Son los miedos. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso, porque la pereza se puede hacer grande o más monstruosa en nuestra vida cuando nosotros empezamos a tener miedos y dejamos que esa pereza se alimente de eso. ¿Sale? Ahora, ¿cómo logro entonces la diligencia? ¿Cómo hago a un lado la pereza? ¿Cómo logro vencer la pereza? Dice el libro de Mesilat Yesharim que nosotros tenemos que aprender los elementos de la diligencia, que son 2, que es lo que dijimos, ser prestos, apresurarnos a hacerlo. ¿Cómo vences la pereza? Hazlo rápido. Haz las cosas rápido y te vas a dar cuenta que vences la pereza. Por ejemplo, hazlo rápido y vas a ver cómo en ese momento, al ser prestos, incluso hay como un impulso en tu vida, un impulso en tu alma, no te quieres levantar. En el momento que dices, no me quiero levantar, levántate, así, como un resorte. Levántate y vas a ver cómo es que tu cuerpo, incluso todo mareado porque no quieres despertarte, porque te da flojera despertarte, así, de rápido, ¿qué es lo que va a pasar? Que empiezas a decirle a tu alma, aquí el que manda soy yo, o el que manda es Hashem, en mí, ¿cierto? Porque yo tengo control de mí mismo, tú no me puedes gobernar. Cuando la pereza nos gobierna, qué humillación, hermano, qué humillación, la pereza nos está gobernando. La pereza no nos quiere hacer mover. Eso es. Así que, ¿cómo vencer la pereza? Ser rápido en las cosas que haces. Anticípate. Dice Ramjal, anticípate incluso a guardar los mandamientos. Antes de que se me diga, ya lo estoy haciendo. Antes de que se me indique, ya lo voy a hacer. Ser acomedidos incluso. Puedo vencer la pereza siendo acomedidos. Cuando hay un lugar, un evento, normalmente hay gente que se sienta y que permite que toda la gente empiece a trabajar, ya después. ¿Sí me explico? Que otros lo hagan por él. Lo puede hacer. Lo va a hacer. Sea acomedido. Levántate. Levántate. No seamos perezosos. Seamos acomedidos. Ofrezcamos nuestro servicio. Hacer algo. Y entonces vamos a estar venciendo la pereza. Vamos a estar, por lo tanto, en el plano físico vamos a ser diligentes y estamos entrenando nuestra alma al mismo tiempo en ser activa y ser diligente. Y cuando tengamos que cambiar algo en nuestra vida, guardar mitzvot, nuestra alma va a ser rápida también. ¿Qué dice el Salmo 119, verso 60? Por favor, ¿quién le puede dar lectura? Salmo 119, verso 60, y es aquí donde nos dice cómo tenemos que vencer la pereza. Yo, hermano Ciel. Amén. Adelante. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Amén. ¿Cómo lo está haciendo David? ¿Cómo está guardando los mandamientos? Dice aquí, apresurado. Me apresuré y no me demoré en guardar tus mandamientos. Cuando él escuchó la mitzvah, se apresuró en guardar los mandamientos. Corrió. Lo hizo rápido. Y esto es vencer la pereza. Nos dicen mandamientos y todavía nosotros queremos ahí masticarlo. Es que no, es que esto es difícil para mí, me da flojera esto, aquello. No. David nos dice, sé diligente. Yo me apresuré y no me demoré en guardar los mitzvot, los mandamientos de Adonai. Si él me lo dice, lo voy a hacer con prontitud. Pero cuando nosotros no queremos hacerlo es porque estamos adiestrados en el plano terrenal a comportarnos de la misma manera. Yo no sé cuántos callos estoy pisando ahora y a lo mejor yo también me estoy pisando unos cuantos. Ahorita mismo que yo estoy hablando, me estoy pisando algunos callos porque hay unas áreas de nuestra vida que tenemos flojera de hacerlas, que no queremos hacerlas. ¿Por qué? Por la mera flojera, por la mera pereza. Pero en todas las áreas de nuestra vida, si nosotros nos comportamos con prontitud, con habilidades, con diligencia, aún nuestra alma se está entrenando. Todo lo que se sucede en el plano físico es nuestro plano espiritual el que se está entrenando.
Y cuando nosotros nos ejercitamos en el plano espiritual, estamos sometiendo las cosas materiales o las cosas que suceden en el plano físico. De verdad. Esto es algo muy valioso que lo tenemos que aprender. Me apresuré. Incluso, dice Ranjal, todas las personas tienen que estar corriendo guardando los mandamientos. Incluso en Shabbat. Hay una pregunta que se hace y se dice, ¿en Shabbat se puede correr? En un tratado, de hecho Rambam hace esa pregunta y dice, ¿se puede correr en las halajot? Ya sabe que son las halajot, las leyes de hombres, de qué se permite y qué no se permite en Shabbat. Cuando alguien pregunta, ¿se puede correr en Shabbat? La respuesta simple es no, no se puede. Pero la respuesta del sabio tiene que ser, sí se puede cuando lo haces para guardar una mitzvah. Se puede correr, entonces amplías el criterio. ¿No se puede correr? No, no se puede correr. Cierras el criterio. Y dices que no. Te cierras. Eres legalista y dices, no, no se puede. Pero se le refuta y se le dice, sí se puede correr cuando vas a guardar una mitzvah. Incluso por el pikuach nefesh. ¿Qué es el pikuach nefesh? El peligro de la vida. Cuando alguien está en peligro, se tiene que correr. No puedes estar diciendo, no se puede correr. Ah, pero dices, ¿puedo correr por distracción? Obviamente ahí tú dirías, ¿para qué es el Shabbat? ¿Para qué está destinado el Shabbat? ¿Para tu distracción? Pero si tú corres para guardar una mitzvah, está permitido. Entonces, ¿qué conexión estamos haciendo ahora con esto? Dice David, yo me apresuré y no me demoré. Cuando dice ahí me apresuré, en hebreo se entiende como corrí incluso para guardar mandamientos. Tuve que correr para guardar un mandamiento. Yo no sé cuántos de ustedes han corrido para ir a una congregación. Y eso es algo valioso y hermoso que Akadosh Baruj Hu lo toma muy en cuenta, el correr incluso para hacer el bien. Que no nos pese la sangre, que no nos pese el cuerpo para hacer un bien, para hacer un mandamiento. ¿Vas a ayudar a alguien? Corre a hacerlo. Pero muchas veces nos entibiamos o nos enfriamos y decimos, ¿lo hago o no lo hago? ¿Le ayudo a esa persona? ¿No le ayudo? Y somos perezosos en ese aspecto. Corramos porque está la necesidad que impera. Corre para hacer el bien. Corre para hacer una obra de justicia. Entonces, la prontitud y ser prestos combate la pereza. Así que hay que vivir, yo les decía, no hay que vivir estresados para las cosas del mundo. No hay que vivir acelerados para las cosas del mundo. Ahora en las cosas de Hashem, vive trabajando, siendo diligente, muévete, trabaja. Para eso vinimos, para trabajar en la obra de Adonai. Estar en este mundo es para estar trabajando en la obra de Adonai, no en las obras de este mundo. Ok, las obras de este mundo tendrán su tiempo y tienen su propio afán. Pero ahora nosotros en las cosas de Adonai vamos a tener que imprimir esfuerzos y diligencia. Amén. Siguiente punto. Ya dijimos es ser prestos. Ahora, Deuteronomio capítulo 8, verso 1, y este es el siguiente elemento para vencer la pereza. Hacer las cosas completas. Este es el siguiente principio. Hacer las cosas de forma completas, no a medias. Deuteronomio 8.1. A ver quién me apoya dando lectura a este verso. Muy bien. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Amén, hermana. Gracias. Pondrás mucha atención en poner por obra, y aquí están las dos palabras, por decir de alguna manera, la seirut y la serisut. ¿Qué quiere decir? Cuidaréis, poner atención, vigilar, y poner por obra, porque hay mandamientos que se tienen que implementar la seirut, la vigilancia, y hay mandamientos que se tienen que implementar la serisut, la diligencia. Por eso está ocupando esas dos palabras. Cuídate y también pon por obra. ¿Sale? Hasta ahí vamos bien. Pero luego dice todo mandamiento. En hebreo dice kola mitzvah. Kola mitzvah, todo mandamiento. Pero fíjense que no dice todos los mandamientos. Yo sé que todos los mandamientos tienen que ser cumplidos, pero ¿por qué solamente lo dice en singular? Todo mandamiento. No dice kola mitzvot, ¿no? Todos los mandamientos, sino ahí dice todo mandamiento. Y los sabios dicen que esta expresión, todo mandamiento, quiere decir que el mandamiento tiene que ser completo. El kol
el kal, que aparece allí, es porque la mitzvah tiene que ser completa. ¿Estoy dándome a entender? Es decir, cada mandamiento que se da en la Torah se tiene que ejecutar de forma completa, no a medias, no a la mitad. Entonces, para hacer un mandamiento con diligencia, se tiene que ver que se cumpla en su totalidad. Ya lo hago rápido, me anticipo a hacerlo, pero lo hago completo, no lo dejo a medias. O sea que, incluso se dice que si una persona empieza un mandamiento y no lo termina, y llega otra persona y lo termina, el mérito y la recompensa en los Shamaim se le da al que lo terminó, no al que lo empezó. Porque aquí es el que termina, el que termina. Hay un mérito para aquellos que terminan. Normalmente así somos, en muchos de los casos. En muchos de los casos así somos. Empezamos proyectos y no los terminamos. Empezamos lecturas y no los terminamos. Empezamos libros y no los terminamos de leer. Empezamos, por ejemplo, empezamos discipulados y a veces no. ¿Cuántos los van a terminar? Yo he estado también en discipulados, yo también estuve en seminarios, yo también he leído libros. ¿Y cuántos libros no habré dejado de concluir de leerlos? Ahorita somos menos de la vez pasada. ¿Qué quiere decir? Yo sé que a lo mejor tienen otras ocupaciones, pero yo lo que voy a decir es que algunos no terminan los proyectos. ¿Qué significa eso? Tal vez la pereza, tal vez no son diligentes en lo que emprenden, no son determinados en lo que hacen. Y esto es una exhortación, no porque, este discipulado. No estoy diciendo por este discipulado. Yo estoy diciendo por todas las áreas de nuestra vida que tengamos. El libro que empezaste a leer. El proyecto de la Biblia, leer la Biblia en un año. ¿Se acuerdan de esos proyectos? La Biblia en un año. Muchos lo empezaron y muchos no lo terminaron. Pereza. Falta de diligencia. Empezaron con prontitud. Empezaron con mucho ánimo. Empezaron sin pereza. Pero la pereza les ganó en el trayecto del proyecto. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso dice Ramjal, para ser realmente diligentes tienes que empezar con prontitud, siendo rápidos, siendo apresurados, pero concluirlo. Porque si no lo concluyes, entonces significa que simplemente, como decimos aquí en México, llamarada de petate. Una emoción. Simplemente por emoción arrancaste un proyecto, pero después lo abandonaste. Y hay muchas cosas que son así. Carreras, trabajos, negocios, se emprenden y después por falta de constancia, de ser diligentes, de ser personas sabias en lo que emprendemos, lo abandonamos. No somos diligentes. Cuidado porque estamos entrenando nuestra alma, le estamos diciendo a nuestra alma cómo comportarse. Y cuando Adonai nos exija un nivel de espiritualidad más alto, nuestra alma ya está entrenada y condicionada a la pereza. Y empezamos la vigilancia, y empezamos a ser diligentes. Empezamos, pero después dejamos de ser vigilantes y dejamos de ser diligentes. Por eso dice, procura de cumplir kol ha-mitzvah, todo el mandamiento. Kol ha-mitzvah, todo el mandamiento. Cuando dice todo el mandamiento, ¿a qué se refiere? El mandamiento completo, no la mitad del mandamiento. Entonces tenemos que empezar a hacer eso y terminarlo. El ejemplo que se pone me llamó mucho la atención y es cuando Judá, como responsable, obviamente Rubén ya se le había quitado la primogenitura, pero Judá era responsable de llevar, se le responsabilizó a él. Se le dijo, sé diligente en esta tarea. Jacob le dijo a Judá, sé diligente en esta tarea, tráeme de vuelta a mi hijo, tú eres el responsable de mi hijo Yosef. ¿Cierto? A Judá se le responsabilizó sobre José, su hermano menor. Cuando estaban los hermanos haciendo un complot para matarlo, imagínense, vamos a matarlo porque él empezó con sus sueños y todo eso, la historia que yo no sabemos. Dice que escuchó Judá el plan de sus hermanos, que iban a matarlo. ¿Y qué dice Judá? Judá dice, no matemos a Yosef, no lo matemos. ¡Qué buena obra! Se anticipó. ¿Qué estamos viendo en Judá? Como una parte de diligencia. Le responsabilizaron de su hermano y cuando escuchó que lo iban a matar, ¡momento, no lo maten! ¡Qué bueno es Judá! Judá no quiso que lo mataran. Está siendo responsable de la tarea que se le encomendó. No lo matemos. Pero después, ¿qué dijo? Mejor hay que venderlo. Hay que venderlo. Oye,
Ya se te ocurrió una buena idea. Ya dijiste que no lo maten. Ahora cumple con tu responsabilidad. Devuélveselo a su padre. Llévaselo a su padre, sano y vivo. Entonces empezó una buena tarea cuando dijo, no lo matemos, pero la dejó a la mitad cuando dijo, hay que venderlo. No fue diligente. Entonces no cumplió con su tarea de regresar a Yosef, a su padre Jacob, sano y salvo. Pero él simplemente me libro de no matarlo, no lo vamos a matar, pero también quedo bien con mis hermanos y no me echo de enemigos a todos mis hermanos, hay que venderlo, propone la idea. Eso es. Mucha gente empieza y hace una buena obra, pero después su buena obra la echa a perder con una tontería. Empezó bien, pero después hacemos una cosa mala. ¿Sí me explico? Y a lo mejor así hay muchas cosas que hacemos. Hay que hacer esto. Y Adonai se agrada de nuestra idea. ¡Ah, qué bueno! Evidencia que somos diligentes. Pero después se nos ocurre una cosa que echa a perder lo primero, nuestra primera acción. Entonces por eso dice, sé diligente en kol ha-mitzvah, en todo el mandamiento, en todo lo que se te ha encomendado. Y por último, dice Ramjal, ¿por qué tenemos que ser diligentes? ¿Por qué tenemos que cumplir los mitzvot? ¿Por qué tenemos que trabajar en la diligencia? La respuesta, porque estamos en deuda con Adonai. ¿Cuál es la respuesta? Porque estamos en deuda con Adonai. Tú y yo, hermano, estamos en deuda con Adonai. Le debemos mucho a Adonai. ¿Por qué tengo que obedecer mandamientos? ¿Por qué tengo que agradarle? ¿Por qué tengo que hacer mitzvah? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer teshuvah? ¿Por qué tengo que hacer tevilá? ¿Por qué tengo que hacer shabbat? ¿Por qué tengo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta ¿por qué? La respuesta es porque estás en deuda. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy en deuda? Porque tengo conciencia de que todo lo que tengo y lo que proviene de mi vida es de Akadosh Baruj Hu. Es de Él y es por Él. No tengo nada que no es de Él. Todo lo tengo de Él. Todo proviene de Él. La comida, el trabajo, la familia. Incluso dice Ramjal, el que es rico está en deuda con Adonai porque es rico, porque tiene riquezas. Pero el que es pobre, alguien pensará, el pobre no está endeudado con Adonai. Claro que sí, también dice. Aún el pobre está en deuda con Adonai. ¿Por qué? Porque aún en su miseria, si está vivo, es porque el Eterno tiene misericordia y aún en su miseria el Eterno le da de comer algo. Algo milagroso y comió ese día. Algo insólito y comió ese día. Por una sedacá, alguien se compadeció de él y le dieron de comer. Está en deuda con Adonai. El rico y el pobre están en deuda con Adonai. Si tuviera conciencia la humanidad de que todo proviene de Akadosh Baruj Hu, todos estaríamos rendidos a sus pies para hacer su voluntad, porque estamos en deuda. ¿Qué tengo que hacer? En agradecimiento, entregarle mi vida. Dice, aún el sano está en deuda porque tiene salud, y aún el enfermo está en deuda porque no está muerto. Fíjense, ¿cuántos de nosotros hemos estado enfermos y postrados en cama? Y a lo mejor nos lamentamos por esa situación, pero aún enfermos en la cama y postrados en la cama, estamos en deuda con Adonai. ¿Sabes por qué? Porque Adonai te presta la vida y no nos deja perecer. Porque estamos con vida. Estamos a lo mejor sufriendo, estamos en nuestro lecho, pero tenemos la vida. Y nuestra alma no se ha retirado de nuestro cuerpo. Dice Mesilat Yesharim que aún el pobre y el enfermo están en deuda con Adonai. Así que cuando aún estemos en las situaciones más viles y más menospreciables, aún así nos encontramos en deuda con Adonai, porque todo proviene de Él. Por eso es que tenemos que ser diligentes. O sea, no tenemos escapatoria. Si solamente tú quieres dejarte guiar por lo que dice el mundo, entonces te vas a convertir en un esclavo de tu Yetzer Hara. Ya lo dijimos. Si queremos ser guiados por nuestra pereza, nos vamos a convertir en esclavos. Entonces la pregunta sería, ¿de quién quieres ser esclavo? O sea, vamos a trabajar sí o sí. El trabajo es sí o sí para el ser humano. El ser humano tiene que trabajar. Ahora tú decides si trabajas para el Eterno
o trabajas para el mundo. Y cuando digo trabajas para el mundo, no estoy diciendo renuncia a tu trabajo porque es del mundo. No, no, no. Cuando estoy diciendo trabaja para el mundo, te estoy dándome a entender a las cosas que te orillan o te apartan de Akadosh Baruj Hu. Y cuando te digo trabaja para Elohim, no te estoy diciéndote métete de pastor, métete de profeta, métete de apóstol. No estoy diciendo de esos ministerios de la congregación, de la iglesia, de la Keilah. No. Cuando digo trabaja para el Eterno, es aún en tu trabajo secular, tiene que honrar al Eterno y ese trabajo no te tiene que apartar de él. Entonces, cuando nosotros vencemos la pereza, nos estamos acercando a ser esclavos de Adonai. Pero cuando yo me dejo vencer por la pereza, entonces me hago esclavo de mi Yetzer Hara, de mis inclinaciones al mal. Entonces, de esclavos no nos vamos a salvar. Vamos a tener que ser esclavos. Tú decides. ¿Para quién queremos trabajar? ¿Para quién queremos depositar nuestras fuerzas, nuestras diligencias, nuestros esfuerzos? ¿A quién se los queremos dedicar? ¿A Hashem o al adversario? Yo creo que todos queremos que Hashem sea nuestro Señor y el amo y el rey de nuestras vidas. Amén. Recojo comentarios de mis hermanos para dar conclusión a este tema y que nos pueda dar alguna experiencia también de las clases que hemos recibido en el área espiritual. ¿Sale? Hermano Ciel. Amén, mi hermano Jorge. Buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Shalom para todos. Muchas gracias por esta enseñanza, porque al principio, cuando yo empecé a caminar en los pasos de Yahweh, se me hizo muy difícil entender eso, o sea, qué significaba pues vivir para el mundo y vivir para Dios. Y sí, o sea, es verdad, uno tiene que trabajar, uno tiene que dedicarle pues tiempo a su hora, por eso también es pues nuestro deber, ¿no? Pero entonces uno tiene que tener mucho cuidado en las cosas en las que uno emprende, ¿verdad? Porque si son cosas que los desvían pues del camino de Dios, pues ya es obvio, ¿no? Pues qué significa eso. Así es. Pues muchas gracias por eso. Amén, mi hermano Jorge. Bueno, mi hermano Robert, concluimos contigo. Sí, siguen diciendo en el chat que sí cantes. Amén, amén. Shalom, shalom a todos. Y hablo fuerte porque estoy nervioso. Adelante, mi hermano. Hay un canto que ya más o menos lo he terminado, hermano, y todavía en realidad todavía no tiene un título, pero lo quiero compartir con todo el grupo. Amén. Este canto, ¿de qué trata? Mira, hablando como referente al tema, ya no somos esclavos ahora de Misraim, de Egipto, ¿no? Ahora somos esclavos, pero para el Señor. Ahora vamos a trabajar, pero para el Señor. Y creo que todos los que estamos aquí estamos con esa mentalidad de trabajar en las cosas del Eterno. Así que no nos olvidemos de dónde nos ha sacado el Señor y cómo nos ha sacado con mano fuerte, con poder. El Señor diría que esas plagas no estarían con nosotros, y así va a ser, porque el Señor es bueno y Él es fiel. Voy a dar lectura en una parte de la escritura donde me baso, y es precisamente en el libro de Shemot, capítulo 19, versículo 4, dice: ustedes han visto lo que hice a los egipcios, y que a ustedes los cargué sobre las alas de águilas, y los traje hacia mí. Entonces, este canto es para la gloria del Eterno, y deseo que en su vida haya mucha verajá, mucha bendición. Amén, amén. Dice así: el pueblo de Israel contempló tu gran poder en Misraim. A nuestro padre Abraham le dio, y la promesa se cumplió de esclavitud. Y extendiendo sus alas helado, como el águila nos rescató. Cielos, tierra, su gloria se vio. Hoy damos alabanza, declaramos a gran voz que en Yeshua está la vida, el Señor nos libertó. Todos juntos cantaremos, proclamando con fervor que una nueva vida empieza y es ahora en el Creador. Oh, el Señor nos libertó. Oh, oh, las cadenas ya quitó. Aleluya. Aleluya.
aleluya, díganlo, aleluya, aleluya, Aleluya. aleluya. Hoy damos alabanza, declaramos Damos alabanza. en Yeshua está la vida, el Señor Aleluya. nos libertó, todos juntos cantaremos, proclamamos con fervor que una nueva Amén. vida empieza y es ahora en el Creador. Oh, el Señor nos libertó. Oh, oh, las cadenas ya quitó. Amén, amén. Amén, Señor. amén. ¡Bravo! Wow. ¡Excelente! Baruch Estoy Hashem. nervioso. Baruch Hashem.